Bien, vale la pena mirar con más detenimiento justamente lo que sucedió anoche y esta escalada que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. Por eso le doy la bienvenida a Claudio Fantini, analista internacional. Claudio, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, un gusto saludarte, Valentina. Bueno, ¿cómo hay que analizar este ataque teniendo en cuenta lo mucho que se especuló en las últimas horas respecto a cuál podía ser la represalia o la respuesta por parte de Irán en este caso? Bueno, yo creo que recién sabremos el significado de este ataque ahora cuando Donald Trump, en minutos supuestamente, aparezca en público y hable al respecto. Hasta acá lo inquietante es el silencio del Pentágono. Hace ya muchas horas el ejército iraquí dijo que los efectivos iraquíes no habían sufrido ninguna baja en la base de Erbil. Lo que no dijo es si los norteamericanos tuvieron bajas o no. Y una posible represalia norteamericana más fuerte aún, que escale aún más las tensiones, va a depender de que haya habido o no bajas norteamericanas. Y eso es lo que no se sabe. Por lo tanto, el dato que tiene al mundo en vilo es si hubo o no bajas y cuántas fueron, en el caso de que las hubiera, en las fuerzas norteamericanas. De eso depende que este acto iraní haya sido o bien una declaración de guerra o bien una propuesta de tregua. Parece absurdo, parece paradójico que un ataque militar pueda representar dos cosas tan contrapuestas. Sin embargo, Valentina, así es. Si el ataque verdaderamente fue proporcional a lo que implicó que le mataran al número 2 del régimen, entonces será una declaración de guerra y ahí hay que esperar que Estados Unidos responda o no, pero lo más posible es que responda de una manera mucho más devastadora. Pero si ha sido un ataque llevado a cabo de modo tal de que no produjese necesariamente muchas víctimas fatales ni muchos daños, o sea, si es un ataque en el cual se ve que Irán no tuvo como primordial intención causarle un grave daño a la fuerza atacada, entonces hay que entender este ataque como una propuesta de tregua. Irán de algún modo tiene que responder a la muerte de Soleimán porque no responder implica capitulación. Es lógico que Jamenei haya hablado anoche de 80 muertos. Si hubo solo en el funeral de Soleimani 52 muertos iraníes, ¿no? O sea, si los iraníes por la muerte de Soleimani, además de la de este general tan importante, tuvo 52 muertos más por los que implicaron los funerales, es lógico que digan una cifra mucho más abultada de muertos norteamericanos como respuesta a ese ataque, lo que no necesariamente va a ser cierto, porque en estos casos, Valentina, la guerra se hace no solo con misiles, sino también con el manejo de la información. Si será así que, por ejemplo, las imágenes que se conocen del envío de misiles, del lanzamiento de misiles, se conocen a través de la agencia estatal de noticias iraní, que por supuesto estaba avisada de que esto iba a ocurrir. Donald Trump ha estado muy activo en las últimas horas previo a este ataque en Twitter, que es su red de comunicación favorita, hablando sobre Irán y haciendo amenazas, y sin embargo en las últimas horas se ha cuidado mucho, está muy mesurado y prácticamente no ha hecho ningún mensaje. ¿Eso hay que tomarlo en cuenta como una señal más? Sí, lo que es difícil, Valentina, es interpretar una señal de qué. Anoche el último Twitter de Donald Trump era absolutamente ambiguo y dijo que a partir de ese momento se empezaba a evaluar los daños y las víctimas. Nunca hubo un resultado de esa evaluación. No puede ser que a esta hora todavía estén viendo si han tenido heridos o muertos o no han tenido ningún daño de esa naturaleza. Los iraquíes hace larguísimas horas que ya dijeron cuál fue el saldo en sus propias filas que estaban en la misma base donde están los norteamericanos. Por eso la pregunta inquietante es, ¿por qué el silencio?
Fue un daño muy grave. Hubo misiles que cayeron en recintos con muchos marines adentro y fueron muchos los efectivos norteamericanos muertos. Entonces el silencio se explica porque el Pentágono y el presidente están evaluando qué hacer frente a semejante realidad, o el silencio se debe a otra cosa. No hubo daños, el ataque debe interpretarse de Irán hacia afuera, porque de Irán hacia adentro es una cosa. El ataque es puede ser un mensaje más para los iraníes, para el consumo interno. Lo están interpretando como una propuesta de tregua. Nada hasta el momento puede deducirse salvo que el silencio de la administración Trump es un silencio inquietante y de momento indescifrable. Bien, brevemente me permito desviarme un poco porque una de las consecuencias que tiene todo esto es, ya desde la semana pasada, desde el asesinato de Soleimani, es que se disparó el precio del petróleo. Toda esta situación a nivel del ajedrez internacional, ¿qué consecuencia tiene con esto? Que es una de las cosas que, por ejemplo, en nuestra región tiene una afectación directa. Bueno, lo vamos a ver muy claramente en las próximas horas. Si los datos que revele Donald Trump en su aparición o paralelamente o posteriormente el Pentágono revela que no hubo bajas o que hubo muy pocas bajas y muy pocos daños, la lectura del ataque de anoche será que lo que hizo Irán fue una propuesta de tregua, aunque disfrazada de una agresión militar. Entonces, los mercados del petróleo y del gas, sobre todo los del petróleo, se van a calmar. Y lo que hasta acá estuvo entrepada es posible que empiece a descender. Si por el contrario, lo que ocurrió anoche fue una verdadera declaración de guerra, o sea, un ataque que buscó verdaderamente dañar a las fuerzas norteamericanas, entonces puede haber una escalada. Y esa situación, no más la antesala de la escalada y luego la escalada en sí, va a poner una tensión en los mercados que va a tener el precio internacional del crudo al alza, Valentina. Claudio Fantini, muy interesante como siempre tu mirada, muchas gracias por este análisis y bueno, vamos a seguir de cerca toda esta situación que va cambiando minuto a minuto.